Método Gachin, matriz de consistencia para formulaciones y optimización de formulaciones industriales. Bien, esta matriz de consistencia ha sido desarrollada por mi persona con muchos años de trabajo, de esfuerzo en el laboratorio. Hay que prestarle mucha dedicación para preparar una metodología, ¿no? Bien, vamos a ver. Resumen. En el presente documento nos hemos centrado en los aspectos prácticos de la formulación de mezclas industriales de forma eficiente, proponiendo una estrategia de trabajo que integra el diseño de experimentos con el método Gachin desde un punto de vista del experimentador, más que desde una perspectiva teórica elaborada, para definir el plan experimental, obtener los datos y ajustar en un modelo estadístico significativo y con alto grado práctico. Bien, las formulaciones industriales hoy en día no están siendo desarrolladas como tienen que ser. Si ustedes entran a internet como estudiantes y revisan y quieren dedicarse, por ejemplo, a fabricar detergentes o champú, entran a internet y van a encontrar ustedes una infinidad de fórmulas. Y me pasó lo mismo también a mí, muchas veces. Y uno se pregunta, ¿cuál de estas fórmulas es la más eficiente? ¿O cuál de estas fórmulas a mí me garantiza que yo voy a tener éxito en la industria o en la producción de estos productos? No hay, simplemente no hay. Sí hay metodologías de investigación, existen las metodologías, sí, pero no está muy explícito, ese es el problema, no está muy explícito. Entonces, desarrollar una metodología que lo vuelva mucho más simple, más didáctico, es el trabajo que hemos hecho para ver cómo una formulación pueda llevarse adelante de una forma más eficiente y más precisa y mucho más exacta. Imagínense ustedes un cuarto, donde ustedes en ese cuarto, 4x4, la dimensión que ustedes vayan a poner, tiene una puerta de entrada. Y el otro extremo, en la otra esquina, de frente, tiene una puerta de salida. Imagínense que ustedes entran a ese cuarto, se cierra la puerta, pero no pueden salir. Y la única forma de salir de ese cuarto es abriendo la puerta que está al frente, que es la puerta de salida. Este método de SIN no te permite salir mientras no tengas la fórmula. Te tiene encerrado, puede ser una semana, un día, 2 semanas, 3 años, un año, los años que vos quieras que dure tu investigación. Vas a estar ahí adentro, ciclando y dando vueltas. Ciclando y dando vueltas. Entonces, hasta que llega un momento en que va madurando tu metodología, va madurando tu trabajo, va madurando tu experimentación, y termina saliendo por la puerta por donde debería ser. Es decir, con la fórmula ya preparada. Este método está dividido en 2 partes. Una de las primeras partes es la matriz de consistencia de aproximación. La matriz de consistencia de aproximación es donde vas a obtener una fórmula a priori, que sí tiene un éxito y que sí te puedes lanzar, pero tiene una segunda matriz de consistencia, ¿ya?, de optimización de la formulación que obtuviste en la primera matriz de consistencia. Bien, sigamos un poquito más adelante. Introducción. Ingenieros, académicos y científicos en ocasiones tienen entre sus objetivos la investigación, analizar la proporción de los ingredientes, la proporción de los ingredientes de una cosa muy diferente a la cantidad de componentes que tenga tu formulación. ¿Sí? La cantidad de componentes de tu formulación te da a pensar que vas a trabajar en una combinación de muchos componentes, es decir, vas a hacer combinaciones de componentes, ¿ya?
dentro de la formulación. Una vez que tengas una combinación, le vas a hacer la variación de los ingredientes, de las proporciones de los ingredientes. No nos olvidemos de esos dos conceptos, ¿no? Proporción de ingredientes y componentes, ¿ya? Entonces la variación de la proporción de los componentes en tu formulación es muy importante para una formulación F1. La proporción de la variación de los componentes de tu F2, de tu formulado, también es importante. Y entonces aparecerán así, dentro de tu formulación, un F1, un F0, que más adelante vamos a hablar qué es el F0. El F0 es una fórmula patrón. La fórmula patrón. Después de la fórmula patrón vienen las variaciones de los componentes, que serían tu F1, tu F2, tu F3, tu F4, tu F5, sucesivamente hasta Fn. Cuando hablamos desde F0 hasta Fn, o desde F1 hasta Fn, que estás haciendo variar, ya estamos hablando de una matriz de consistencia. Ya estamos hablando de una matriz de consistencia. Esta matriz de consistencia ya se está entonces armando en función de los componentes, de la variación de los componentes. Cuando tengas esa variación de componentes, estamos hablando ya de la matriz de consistencia de aproximación de la formulación. Cuando vamos a hablar nosotros de la otra matriz de consistencia de optimización, hablamos de que has seleccionado dentro de todas las Fs, desde F1 hasta Fn, has seleccionado una fórmula, y esa fórmula vas a llevar a una matriz de optimización donde vas a hacer variar las proporciones de los ingredientes de esta fórmula, de los componentes de esta fórmula ya previamente estudiada a priori. No sé si me dejo entender hasta acá. Alguna pregunta si tuvieran para que después ya lo hagamos esto más didáctico. Bueno, sigamos entonces. Volvamos. El analizar la proporción de los ingredientes o componentes que deben participar en la mezcla sin importar la cantidad absoluta de ellos, más conocido como formulación de mezclas. ¿Qué es lo que les estoy hablando? De la matriz de consistencia de aproximación, donde se hace variar los componentes. Que se aproximen a la fórmula del patrón. Tenemos un gran problema nosotros con la fórmula del patrón. La fórmula del patrón son formulaciones industriales escondidas bajo 20 llaves. O sea, es casi difícil conseguir esas formulaciones, ¿no? Es difícil conseguir esas formulaciones. Bien, vamos a seguir con la otra. Ahí está. A lo largo de la historia, aquí lo voy a ver. A lo largo de la historia, el problema de la formulación de mezclas ha sido tradicionalmente abordado por el método de ensayo y error, que consiste en formular mezclas donde las proporciones de los materiales utilizados se establecen de manera arbitraria y selecciona aquella mezcla que mejora las propiedades de interés sin necesariamente ser la más óptima, ya que no se exploran todas las combinaciones posibles de los componentes. Donde el químico lo que tiene que hacer es agarrar la matriz de consistencia por prueba, estas son por pruebas de error, ¿no? Esta matriz de consistencia aplica el método prueba y error, pero donde se exploran todas las combinaciones posibles de componentes, pero ya se va en base a una matriz de consistencia, es decir, sobre algo ya en una base ordenada y ya. Generalmente lo que hace la gente o los que no saben formular, agarran y parece que tiene esto y agarran y mezclan al azar. Cuando estás mezclando al azar, vamos a ver esto un ratito.
Bueno, no sé, admitir, van a disculpar, es que siguen ingresando. Ya. ¿Dónde estamos? Bien. Entonces, la gente lo que hace es agarrar y mezclar al azar. Empieza a mezclar y mezclar al azar, y entonces ahí se viene perdiendo el tiempo, se viene perdiendo reactivos, y al final terminan desilusionándose. ¿Por qué? Porque no han logrado su objetivo, el de obtener una fórmula. Pero es que no lo han sabido hacer bien el trabajo, no saben hacer el trabajo. Primero, de repente, que no son químicos, ¿no? Porque si ustedes ven esas formulaciones, que hay miles de formulaciones de champú, cuando debería haber una sola, o dos solas, o tres, o cuatro, lo mucho, digamos, ¿no? Cuando no debería variar eso, digamos. Pero es que se presentan miles de fórmulas, porque han sido miles de fórmulas hechas al azar, ¿no? Sin mucho método científico. Este método Gachín lo que te hace es ordenar previamente tu formulación desde un F1 hasta un FN. Ya cuando hablamos de F1 hasta un FN, te está indicando ya de una matriz. Y para trabajar en la matriz hay ciertos criterios de aproximación que nosotros tenemos que ir haciendo. Es que no podemos lanzarnos al éxito con un trabajo de prueba y error, ¿sí? No podemos lanzarnos al éxito sin que nosotros colocamos las características de cada uno de los componentes. Más adelante vamos a entrar ya a visualizar un poco cómo se manejan los componentes también para preparar la matriz de consistencia en lo que se llama formulaciones industriales. Cuando hacen una prueba y error, no necesariamente van a llegar a la fórmula más óptima. Sí tienen que pasar por muchos tamices para que luego vayan trabajando ustedes y llegar a la formulación más importante. Vamos a pasar a otra. ¿Qué pasó? Ahora sí. Si bien los componentes, tanto componentes como su proporción, es importante saber también la procedencia de cada componente. Son bases de recetas. El procedimiento de elaboración es fundamental para la opción satisfactoria. Es decir, fíjense lo que estamos hablando. Una cosa son los componentes, otra cosa la proporción de los componentes, la procedencia de los componentes, ¿ya? Y el procedimiento de elaboración de la fórmula. Es decir, ¿cómo vas a preparar? ¿Cuál es tu orden de preparación? A ver, pongámonos de ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que hacen para cocinar? Primero ponen la carne, la papa, todo, y se olvidan de echar agua. 50 minutos después uno tiene una carbonada, es carbón van a obtener. ¿Por qué? Porque no tuvieron un orden en la preparación. Entonces, seguramente, como se debe preparar, seguramente se pone la carne, el agua, la carne y todos los demás, ¿no? Todo lo demás. Uy, caramba. Un ratín. Bien. Entonces, cuando llevas un orden de tu agregado en la elaboración y en el procedimiento de la elaboración, tienes un orden de agregado de los componentes, te va a llevar a un buen éxito. Dentro de las formulaciones industriales hay que tener en cuenta, es muy importante el procedimiento. Saber qué es lo primero que tienes que agregar, qué es el segundo, qué es el tercero o cuarto componente, es decir, el orden de agregado está en función de conocer cada uno de los componentes o estado de agregación de cada uno de los componentes. Utilizar. No es lo mismo agarrar, voy a preparar, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio. Es decir, voy a poner el hidróxido de sodio y le voy a echar agua. Y me voy a matar, porque eso va a salpicar a mi cara y va a ser una desgracia. ¿No? Entonces sabemos los químicos que primero se pone el agua y después se agrega la soda cáustica.
Inclusive hay que ir agregando muy lentamente porque esta tiene calor de reacción. Hay que ir agitando, hay que ir enfriando y preparando el reactivo de una solución de hidróxido sólido al 20% o a la concentración que uno quiera preparar. Masa, volumen. Masa, volumen. Agitación y orden de agregado. Muy importante. Es muy importante esto. ¿Correcto? Bien. Entonces, en la elaboración, en la preparación, tenemos que manejar el procedimiento de la elaboración de la fórmula. Procedimiento de la elaboración, no nos olvidemos. Habíamos hablado ya de los componentes y sus proporciones. Los componentes van a ser ya aquellas sustancias químicas seleccionadas para tu F1, muy diferentes para tu F2, muy diferentes para tu F3. Pero ¿cuán diferentes son F1 de F2 de F3? Las que ustedes quieran. Yo puedo tener todos los... puedo preparar, por ejemplo, mi fórmula 1 va a ser A más B más C. Mi fórmula 2 va a ser A más B. Y ya le pongo C, le pongo D. Porque lo sustituí C por D. Y así sucesivamente. Puedo ir preparando mi F3 va a ser A más B más X. Y de repente más abajo se me ocurre un F10, una fórmula 10, donde yo tenga el componente B más C, pero en vez de A he puesto N. Entonces, ordenémonos. Ya habíamos hablado de los componentes. Los componentes son aquellas sustancias químicas que pertenecen o componen, ¿ya? O están presentes en un F1, en un F2, en un F3, en un F4. ¿Sí? Las proporciones son las variaciones de cada uno de los componentes. Estas variaciones, las proporciones, se las puede hacer de forma lineal, logarítmica o exponencial. Aquella ecuación que ustedes, permítanme un ratito, y admitimos a otro. ¿En dónde estamos? El problema es que cuando se va admitiendo nos cambia. La variación de las proporciones pueden ser lineales, como yo quiera que hacerla variar. O sea, el componente A, o sea, un F1 que tiene componente A más B más C. Mi fórmula 1 tiene A más B más C. Esos son sus componentes. A, componente B y componente C. ¿Cuál es la proporción de mi componente A? La proporción del componente A lo voy a hacer variar de forma lineal, porque yo quiero que varíe así. Porque yo quiero que varíe así. Mi componente B puede ser también lineal. O todos mis componentes las voy a hacer variar, las proporciones voy a hacer variar de forma lineal. Y conocen ustedes la ecuación lineal. Han llegado a cálculo 1. Para eso se aplica cálculo 1. ¿No? Saben ustedes hacer una función exponencial, una variación logarítmica. Dependerá de ustedes cómo manejar su experimento. Obviamente nosotros tenemos un F1 hasta un Fn. Y la variación de sus proporciones pueden ser lineales, logarítmicas o exponenciales, como ustedes gusten. Como ustedes gusten. Bien. La procedencia es algo importantísimo. No les voy a dar los nombres de las empresas,
No les voy a dar los nombres, pero sí les voy a pasar un dato muy importante. Yo agarro azúcar, pongo 4 vasos, 1, 2, 3, 4 vasos de precipitado. A cada uno le agrego 50 ml de agua. Al primer vaso le agrego azúcar de una fábrica. Una cuchara y media y lo pruebo y está dulce. Y le puedo hacer el análisis de polarimetría para ver la concentración y voy a tener que está dulce. Tiene su valor ya indicado ahí. En la polarimetría voy a ver, digamos, el valor me va a indicar. Voy a sacar su concentración, pero la fórmula y no es más. Okay. Ya, ahí está eso. Luego, agarro otra azúcar que Santa Cruz y agrego cuchara y media, lo pruebo, la léptica y tiene el mismo uso. ¿Lo puedo llevar a polarimetría? Sí, también me va a dar casi la misma concentración que el primero. Y agarro el azúcar o las muestras de las otras dos fábricas. Echo cuchara y media, lo pruebo y no tiene ese sabor todavía dulce. Le echo una cuchara y media más, tampoco. Completo a las 4 cucharas y recién siento el mismo dulce de la otra fábrica, lo mismo hago. 4 cucharas y recién endulza al mismo sabor del primero. Ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que estas fábricas tienen glucosa, todas es glucosa, todo es glucosa. Pero ¿y por qué al uno tengo que echarle una cuchara y media y a los otros 4 cucharas para que llegue a tener el mismo dulzor? Si yo tengo una formulación que quiero hacer, voy y me compro azúcar. Si dentro de mi receta está utilizar azúcar dentro de uno de mis componentes es azúcar, y yo tengo que agregar azúcar, pero tengo que saber la procedencia, porque aquí aparece lo que se llama pureza. Seguramente el que le echa 4 cucharas no es tan puro o el proceso mismo no es muy adecuado o es muy anticuado el proceso que están llevando a cabo. No es de muy buena calidad el producto. Y si le hacemos nosotros un análisis va a salir que es glucosa igual que los otros. Sí, pero la pureza no es la misma, pues, ¿no? Y entonces seguramente debe tener algunas impurezas que me van a dañar a mi producto en mi formulación. Por eso es que es importantísimo tener la procedencia cuando se hace formulaciones de champú o de detergentes. También me pasa eso. Fui a comprar unos reactivos de una, de una química, ¿sí? Y lo preparo, pero voy y compro otro con las mismas proporciones, me sale otra consistencia, otro producto. Y de mucho más calidad. De repente los precios un poquito más caros, pero de mucha más calidad. Entonces uno ya aquí va empezando a armar su fórmula porque uno tiene que saber la procedencia de los componentes, es decir, de dónde vas a comprar los componentes. De dónde vas a comprar los componentes. Es importante, por eso, volvamos a leer ahora. Si bien los componentes, su proporción, su procedencia, son base de las recetas, es también muy importante el procedimiento de la elaboración de la receta para llegar a una obtención, la formulación satisfactoria. Esto porque las propiedades de interés y lo que subyace tras su éxito es la tecnología disponible para su fabricación. Es decir, cuando hablamos de los procedimientos, ¿no? ¿Se pueden desarrollar recetas sofisticadas? Sí, pero eso es cuando lo lleves a una matriz de consistencia optimizada. Ahí vas a obtener ya la más sofisticada que vayas a querer, ¿no? Las que no cuentan con tecnologías apropiadas quedan reducidas a buenas ideas solamente.
Es decir, sí podía haber sido, pero nos falló la fórmula o es que no supiste hacerlo bien porque no tuviste un procedimiento de la elaboración de tu formulación. Entonces, no sé si tomarán en cuenta, pues seguramente los que hacen fórmula, algunos toman en cuenta las proporciones generalmente, ¿sí? Toman en cuenta los componentes, hacen variar componentes en una forma desordenada, hacen variar las proporciones, no sé pues cómo le agregarán, digamos, ¿no? Sin un orden, digamos, no tiene, las proporciones no hacen variar linealmente, logarítmicamente, no trabajan de forma científica, ¿no? Pero, y peor todavía yo creo que con las procedencias, ¿no? Ni se dan cuenta siquiera. Ellos dicen que utilice propilenglicol y ya utilizan propilenglicol, van y consiguen de donde puedan o como puedan, pero no se dan cuenta que la procedencia es importantísima también, ¿no? Eso te va a llevar a un buen éxito a las tecnologías de cómo fueron fabricadas tus componentes. Es muy importante conocer. Entonces, la tecnología y de las características del proceso de fabricación condicionan tu formulación, ¿ya? La formulación de la mezcla, adicionando otra condición al tradicional método de ensayo y error. ¿Ve? Es lo que les decía. Vienen y agarran y meten nomás a lo que te criaste, digamos, ¿no? Y preparan y si les sale bien y si no, abordan el trabajo. Pero cuando lo hacemos con metodología de investigación, hacemos con esta matriz de conciencia, sí tenés que utilizar componentes, tenés que saber qué componentes son, sus proporciones, procedencia y el procedimiento de la elaboración de la formulación, porque podés ir variando. Y fíjense que hay que tener en cuenta acá, cuando vas a preparar un procedimiento de elaboración, los estados de agregación de cada uno de los componentes es importantísimo conocer. La forma de cómo preparar o cómo pre-preparar tus componentes. Es decir, no es lo mismo que en tu fórmula diga agregar hidróxido de sodio. No, es que primero de repente tenés que llevar una solución acuosa ese hidróxido de sodio y tenés que saber cómo preparar, ¿no? De repente tenés que un componente A que tenés que hacerle una dilución previa y no tenés que utilizar directamente. O de repente en tu formulación tenés que darle primero el medio ácido y generar las condiciones adecuadas para que puedas agregar otro de tus componentes encima. Porque la agregación de ese componente está condicionada a que tu medio sea básico, sea ácido, sea previamente conocido el medio en que tienes que agregar, recién agregarás el reactivo indicado. Hacer a lo contrario, al revés, no te va a llevar a un buen éxito. Por eso es que es importante, dentro de la elaboración de la formulación, conocer cada uno de los componentes, el estado de agregación, su propiedad física y sus propiedades químicas. Bien, sigamos más abajo. Con el correr de los años, la competencia entre industrias que conlleva a la búsqueda incansable de reducción de costos. Bueno, aquí ya estamos entrando un poco ya a la matriz de consistencia de optimización. Dicen que si las industrias no proponen cambios en su formulación, generalmente estas industrias tienden a cerrarse en el tiempo, en el correr de los años. Se van a cerrar. Porque continuamente se va proponiendo mejoras, se debe proponer mejoras dentro de una industria. Cuando no se prepara, dentro del objetivo de la empresa, cuando no hay las mejoras, no están previstas las mejoras, entonces esa industria tiende a cerrar, y a la larga va a cerrar, porque seguramente aparecen nuevas fórmulas en las industrias que están compitiendo contigo, que están en el mismo rubro, aparecen estas industrias con nuevas formulaciones o a su fórmula le agregan un plus, pero ese plus es producto de la formulación ya que se hizo sobre una base de una fórmula, sobre la base de una fórmula, sobre la base de un patrón de repente. Yo tengo mi fórmula hoy y digo,
tengo que ser competitivo, tengo que darle satisfacción a mi cliente, entonces le voy a agregar un plus a mi fórmula. Y bueno, y la otra empresa tiene que competir conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy proponiendo una fórmula, la misma fórmula que estoy sacando igual que mi vecino, pero yo le estoy agregando un plus para ser más competitivo al mismo costo. Entonces, voy a captar el mercado de mi vecino que no está sacando al mercado su fórmula plus. Bueno, yo estoy sacando mi fórmula plus. Sí, todas esas todos esos clientes se me van a venir a mí. ¿Por qué? Porque por el mismo precio le estoy dando un algo más a ese cliente que necesita ser satisfecho en ese punto específico. Entonces, volvamos de nuevo. Con el correr de los años, la competencia entre industrias conlleva a la búsqueda incansable de reducción de costos. Todas las industrias siempre están innovando, tienen que innovarse. Las que no innovan van a cerrar, 200% seguro, eso, ténganlo por seguro. Así como la escasez de materias primas. Bueno, este es otro problema también que quería charlar con ustedes. La escasez de materias primas a un químico nos lleva a que hagamos una reformulación de nuestra fórmula. Y si nosotros hablamos de una reformulación de una fórmula, es llevar a una matriz de consistencia, estudiar nuestra fórmula y seguramente hay uno de los componentes que está escaso en el mercado. Y si ese componente está escaso en el mercado, los químicos debemos saber sustituir, entiéndase bien, debemos aprender a sustituir ese componente escaso en el mercado. Si no hacemos esto, ipso facto, la empresa cierra. Dice que si no hay en el mercado, ¿qué vas a hacer? Si no existe, o sea, tenés todos los componentes de tu fórmula en el mercado, menos uno o menos dos. Bueno, en la medida en que vayan escaseando tus componentes, es casi seguro el cierre de la empresa. Es casi seguro el cierre de la empresa. Si es uno o dos componentes, todavía es viable la reformulación, la investigación y salir al paso inmediatamente, hacer las pruebas de laboratorio 1, 2 o 3 días y tienes que saber, o de repente ya tener la fórmula, de repente preparar, imagínense esto, de repente ya preparar fórmulas industriales que cuando me falta mi componente A, tengo esta fórmula sustituta. Cuando me falta mi componente B, tengo mi otra fórmula sustituta. Cuando me falta mi componente C, esta otra fórmula sustituta. Y así, en función de la cantidad de componentes que tengan, yo tengo que tener ya las fórmulas preparadas, las fórmulas sustitutas preparadas, ya previstas ya. Y eso te lleva a un control de calidad también eficiente. Es decir, que tu proceso siempre va a ser continuo, ¿ya? Y tus fórmulas también tienen que ser testeadas continuamente en función de la escasez de materias primas en el mercado o la cantidad de materias primas que tenga el mercado, la oferta de tus componentes de mercado. Entonces hay que estar al tanto de todo eso, tanto en costos como en oferta de tus componentes en el mercado. Hay que estar siempre al tanto. Por si no existiera alguno de ellos, ya previsto tu fórmula ya lista tu fórmula. Lista para sustituir, para entrar a sustituir. Y que tu producción sea continua. Tu producción la puedes mantener continua siempre y cuando hagas estas previsiones. Siempre y cuando hagas estas previsiones, no vas a tener problema en tu empresa. No vas a tener problema. Siempre vas a seguir trabajando y dando empleo a tus trabajadores y vas a estar produciendo y vas a estar haciendo dinero y ganando. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿No? Uno estudia para ganar, uno estudia para triunfar en la vida. Y tus fórmulas forman parte de tus triunfos.
Y las formulaciones con matrices de consistencia bien elaboradas te van a llevar a un buen éxito en tu empresa o en tu investigación. Bien, volvamos de nuevo. Con el correr de los años, la competencia entre industrias conlleva la búsqueda incansable de reducción de costos. O sea, hablemos también de costos, no solamente de escasez, ya de materias primas, demanda una condición adicional al método de ensayo-error tradicional. Pero no siempre es posible para las industrias importar la materia prima exigida en la receta y se hace necesario modificar fórmulas. Ya, entonces, la previsión sería fórmulas modificadas. Fórmulas modificadas, listas para ser utilizadas ya, para incluir características de la materia prima. Ahora, hay que tener en cuenta que para modificar una fórmula, uno de los componentes de tu fórmula, hay que hacer muchas pruebas de laboratorio. Primero, preparar una matriz de consistencia con sustitutos a ese tu componente A. A ese tu componente A que no existe en el mercado. Que no existe en el mercado. Entonces, el sustituto de tu componente A aparece en tu F1, F2, F3, F4. Es decir, estás haciendo formulaciones para sustituir a tu componente A. Formulaciones para sustituir a tu componente A. Tanto en variación de componentes como en costos. Ahora ya estamos entrando a otra palabra importante, costos. Es decir, el componente A va a ser sustituido por un componente N y tiene su costo ese componente. No importa, preparamos la fórmula, ya está, y evaluaremos el costo después. Ese componente A tiene un peso, su costo. Mi componente A tenía un costo de 1.50. Un boliviano 50 tenía mi componente A. Pero el sustituto, que es N, vale un peso. Pero veamos entonces cuál es la calidad que nos va a entregar este componente N en la formulación. Entonces estamos hablando de costo y estamos hablando de calidad del producto terminado. Con esa variación N de componente. Con esa variación N de componente. Bien. Entonces paso a una F2, a una fórmula 2, donde A no voy a sustituir con N, voy a sustituir con M. A vale 1.50, pero M vale 3 bolivianos. Entonces, por costo va a ser inviable, porque está más caro que el patrón, ¿no? Que A. Pero de repente por calidad va a ser mucho más mejor. De repente por calidad va a ser mucho más. Y es probable nosotros que, como los chinos, ¿no? Tienen, ¿cómo lo llaman esto? Tienen autos de primera calidad, de segunda, de tercera, hasta quinta calidad que tienen. Obviamente los precios deben variar, ¿no? De cada uno. Y también nosotros dentro de la industria podemos fabricar diferentes calidades de un solo producto, acuerdo al mercado, a la exigencia al mercado. Si el mercado te lo acepta, lo puedes sacar, no hay problema. Si es un mercado de élite, es probable que tu fórmula 2, que tiene A que vale 1.50 y M, tu sustituto de A que no lo encontrás en el mercado con 1.50, tu componente A que vale 1.50 no lo encontrás en el mercado, pero lo vas a sustituir con M que vale 3 pesos. Y te va a salir un producto no competitivo por costo, porque es muy caro, se te va a parecer la fórmula, pero sí va a ser competitivo por la calidad y de repente va a estar
esa fórmula va a estar hecho para una clase élite, donde la gente pudiente sí te va a comprar ese producto. La gente pudiente sí te va a comprar ese producto. Porque tiene dinero, no le interesa la plata, le interesa la calidad del producto. Tampoco podemos desechar nosotros las formulaciones así por así, digamos. Entonces preparamos nuestras formulaciones y fíjense, dentro de este mismo ejercicio que estamos haciendo, podemos tener un F3 donde A vale 1.50, donde el componente A vale 1.50 y el sustituto de A, el sustituto componente de A, vale 1.40 o 55, que es casi nada, casi igual que tu patrón, digamos, que tu componente A. Pero de repente la calidad es mala, entonces no vas a competir. O de repente te sale igual que la fórmula del patrón, es decir, igual que A, características idénticas a A. Por ejemplo, yo puedo, para que eso me suceda, por eso es que tengo que conocer las propiedades físicas y químicas de cada uno de los componentes. Su estado de agregación, todo. Puedo sustituir un hidróxido de sodio con soda cáustica. Es decir, con hidróxido de potasio. Puedo sustituir. ¿Va a ser una variación? Sí, hay una variación. El carácter iónico del sodio es 49 y del potasio 51. Va a ser fuerte. Solubles en el uno, el otro menos soluble. Va a ser fuerte. ¿Que cumple la misma función? Sí. Ojo que el costo es un poco más elevado de la soda, de la potásica, ¿no? Como se llama, del hidróxido potásico, que el de la soda, ¿no? Del hidróxido sodio. El uno es más comercial y el otro es un poquito menos económico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos nosotros sustituciones, hay que evaluar al sustituto también, en costo y en calidad. Y que no tiene que dejarse mucho de tu fórmula patrón, de tu fórmula original que ya está funcionando. Por eso se llaman sustitutos de formulaciones. Y eso se llama la modificación de la fórmula. Y las modificaciones de la fórmula hay dos formas de llevarla adelante. Cuando te están quemando las papas en la mano, la competencia te está haciendo bolsa, ¿ya? Y vos tenés que sacar un producto ya más al mercado. Es decir, por tiempo y materia tienes que sacar una fórmula, modificar una fórmula. Ya. Pero también las modificaciones se deben hacer por previsión, es decir, por escasez de uno de tus componentes en el mercado. Ya yo puedo tener una fórmula prevista para que pueda ser utilizada justo en ese momento cuando me escasea A en el mercado, el componente A en el mercado. Bien, creo que este punto queda claro. Vamos a pasar a otro. Las distintas condiciones exigidas, pero vamos a mover un poquito esto por acá, y vamos a dar esto. Las distintas condiciones exigidas al método de ensayo y error previamente mencionadas y resumidas en la figura 1, vamos a ver una figura un poquito más abajo, lo convierten en un método inviable, costoso, demorado, motivado a la constatación de otros métodos experimentales más eficientes como abordar la formulación de mezclas, como la programación lineal y el diseño de experimentos. Bien, es lo que les estaba hablando, ¿no? Vamos a ver la figura. Ingeniero. Dígame. Ya tenemos que acabar la sesión, está el otro componente ya esperando. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Bien, denme un poco de tiempo. Cuando se piensa en diseño de experimentos, puede suponerse que se trata de diseños factoriales que permiten el efecto sobre la variable respuesta o dos o más factores, pero sin embargo, si al mantener constante la cantidad total de la mezcla, el valor de la variable respuesta cambia cuando se realizan cambios en las proporciones de los componentes, que es lo que les hablaba. Se trata de un diseño de mezclas, que es una metodología estadística que surgió, bueno, allá en el año 58. Y luego se vienen haciendo las optimizaciones. Bien, aquí está el cuadro que le dije. Si bien tenemos nosotros uno, que es lo que está cerrado abajo, elección de la materia prima, formulación de la composición, ensayos de comprobación, análisis de los resultados de esa formulación,
pruebas semi-industriales y producción. Bueno, este es el método de ensayo y error, las mezclas, pero que generalmente conlleva ¿cómo se llama? Conlleva, digamos, algunos errores. Y si nos vemos el punto 2, hay que ver las propiedades exigidas del producto, o sea, qué es lo que te exige el cliente, y las características de la fabricación, cómo estás haciendo para obtener los requisitos de la mezcla, cuáles son los requisitos que te exige el cliente y lo que estás dispuesto a fabricar, y si tenés la forma de prepararlos y cómo los vas a preparar y qué fórmula vas a utilizar para eso. Luego vienen las características de la materia prima disponible, es decir, tenés que hacer un análisis de cada uno de tus componentes. Para eso, cada componente, el fabricante te va a decir, vamos a utilizar, usted puede utilizar este componente dentro de estos rangos, porque si usted sale de estos rangos, ya no sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para preparar un alcohol en gel, utilice Carbomer, y el que te va a vender el producto, el Carbomer, te dice, utilice desde 0.5 gramos o desde 0.5 hasta 2.5% te dice. O sea, por cada 100 ml vas a utilizar 0.5 o 2.5 gramos de este componente. Entonces, el proveedor de tu materia prima te va a decir, dentro de estos rangos usted utiliza cada uno de estos componentes. Por eso es importante que ustedes conozcan eso. Bien, vamos a ir al otro. Bien, diseño de experimento. Bien, antes de cerrar, jóvenes, como ya estamos, nos quedamos sin tiempo, algunas preguntas que puedan surgir, 2 minutos y cerramos la sesión. 2 minutos y cerramos la sesión. ¿Algunas preguntas, por favor? Me pareció... Bueno, dígame. sí, creo que solo podría como hacerle una pregunta porque si estamos algo atrasados con el siguiente ponente, solo Ya, sería que perfecto. cuál sería el problema de que, como mencionado, que las proporciones son bastante importantes, igual que el componente, ¿cuál sería el problema, el mayor problema, si no se sigue esas proporciones y sus componentes? No, las proporciones ustedes las hacen, por eso tienen un F1, un F, vamos a ver, por ejemplo, acá, un rectángulo. Ya. Ahí tiene una matriz de consistencia, por ejemplo, tengo un F0 es el patrón, por ejemplo, una Coca-Cola, puedes poner la fórmula de una Coca-Cola acá, todo esto acá, ¿sí? Y lo vas a evaluar tanto en costo como en calidad, y vas a sacar su costo total. Vas a empezar a hacer las variaciones de tu fórmula, y cada uno de tus componentes lo vas a hacer variar en forma lineal, o como cada uno de estos componentes van a hacer variaciones, este componente, por ejemplo, vas a hacer variar en forma lineal, como usted guste, ¿sí? Pero puedes tener miles de fórmulas acá, hasta FN puedes tener, y luego vas a ver cuál de estos componentes, cuál de estas fórmulas es la más aceptada. Sí, a ver, ¿alguna pregunta más? Y cerramos esto. Pues ven en el chat que dicen que todo claro, ingeniero, excelente potencia. Perdón. Ya. Bueno, jóvenes, creo que no tuvimos el tiempo adecuado. Me hubiese gustado que sea un poquito más para que vayan preguntas y respuestas, que es lo más importante, ¿no? Bueno, yo creo que en otra ocasión va a ser. Bendiciones del Señor para todos. Muchas gracias.